Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en Ciencias Sociales, semana número 32, y vamos a estudiar acerca de los cambios políticos que hubo en nuestro país entre 1880 y 1930. Los propósitos de la clase son que ustedes puedan lograr el interés por comprender la realidad social pasada y presente, expresando y comunicando ideas, experiencias y valoraciones, reconociéndose como parte de la sociedad argentina y que puedan identificar a los diferentes actores que intervienen con los puntos de vista, acuerdos y conflictos. A esto lo vamos a evaluar con su participación activa en la clase, con la observación del video, realizando y enviando en tiempo y forma la tarea, comprendiendo las consignas y que ustedes puedan identificar el régimen político oligárquico y los opositores. También que puedan notar en qué consistió la reforma a ese orden conservador y podamos recorrer las presidencias de Irigoyen y el golpe de Estado de 1930. Bien, comencemos nuestro recorrido histórico. Desde 1880 hasta 1912, el gobierno fue ejercido por un reducido grupo de dirigentes llamados conservadores. Para mantenerse en el poder, esta élite recurrió al fraude electoral y a otras estrategias. En el año 1912 se aprobó una ley que introdujo el voto secreto, hecho que posibilitó la llegada al poder de un partido opositor, la Unión Cívica Radical. A quienes nosotros vemos en imágenes, al señor que ustedes ven de barba es Julio Argentino Roca y el señor que está en el otro extremo es Carlos Pellegrini. Ambos formaban parte del PAN, el Partido Autonomista Nacional. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué nos quiere decir esta introducción? Bueno, vamos a desandar este camino juntos. El dominio del PAN. Todos los presidentes que gobernaron, como les dije recién, entre 1880 y 1910, pertenecían al Partido Autonomista Nacional, de ahí las siglas PAN. Este partido estaba liderado por Julio Argentino Roca. ¿Lo recuerdan? La conquista del desierto. Bien. Y conformado por una alianza de diversas fuerzas políticas. Los dirigentes de este partido eran liberales en lo económico. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban a favor del libre ingreso de mercaderías y de capitales extranjeros en el país. No prohibían las importaciones, eso quiere decir, al contrario, las alentaban y defendían la propiedad privada. Eso en el aspecto económico, pero en la cuestión política no eran liberales, todo lo contrario, eran conservadores y consideraban que la minoría a la que ellos formaban parte, es decir, esa élite, ese grupo de minoritario, de gente muy poderosa, era la única capaz de ejercer responsablemente el poder. Los partidarios del PAN estaban en contra del voto universal, es decir, de que vote todo el mundo, y organizaron un sistema de voto que beneficiaba a las élites, es decir, a ellos mismos, a los ricos, a los prestigiosos y a los cultos. No votaba cualquiera, votaban algunos, muy pocos. Se mantuvieron en el poder gracias al fraude. ¿Qué es el fraude electoral? Manipular los resultados en las elecciones. Y también amenazaban a los ciudadanos que no los votaban. En esa época el voto se hacía de manera oral, voto cantado, se decía por quién se votaba. Bien, veamos cómo fue el gobierno de Roca. Roca fue el primer presidente del régimen oligárquico. Presidió la Argentina entre 1880 y 1886. Fíjense que en esa época los mandatos presidenciales duraban 6 años. Como en ese periodo no hubo enfrentamientos internos ni externos, el gobierno volcó recursos a la administración del país, es decir, el dinero lo invirtió en administrar el país. Esto consistía en afianzar la autoridad del Estado en todo el país y ampliando sus funciones. La administración nacional creció.
Se sancionaron muchas leyes, pero entre ellas vamos a destacar las más importantes. Se unificó el sistema monetario y se estableció al peso como moneda nacional. Esto es importante porque cada provincia tenía su moneda. Se sancionó la ley del registro civil en 1884. Esto también es importante, se empezó a registrar la población. Antes, este registro de los nacimientos, las muertes y los matrimonios era exclusividad de la Iglesia Católica. No lo tenía el Estado argentino. Se sancionó la ley de matrimonio civil en el año 1880. Y una ley re importante para nosotros, la ley 1420 de educación común en el año 1884. Recuerdan que en la clase anterior vimos que gracias a esta ley los hijos de los inmigrantes se educaron. Bien, ¿quiénes se oponían a este régimen? Como ya estudiamos, la economía argentina dependía del ingreso del dinero del exterior. ¿Se acuerdan uno de los factores del modelo agroexportador? Con la crisis mundial que hubo en el año 1890, ese ingreso disminuyó. Esto también ya lo estudiamos, la crisis de 1890. Los inversores, es decir, los que nos prestaban plata, dejaron de prestarnos dinero y se generó una crisis económica y financiera. El peso argentino perdió valor, se devaluó. Y los productos básicos en nuestro país aumentaron todos de precio. Esta crisis tan grande hizo que naciera un nuevo movimiento político, es decir, un nuevo partido político, la Unión Cívica. Estaba liderada por Leandro N. Alem. Esta Unión Cívica denunciaban al fraude electoral, es decir, a las trampas que se hacían en las elecciones y exigían elecciones limpias. La Revolución de 1890 o Revolución del Parque. En el año 1890, los partidarios de la Unión Cívica se rebelaron contra Juárez Celman, que era presidente en ese momento. Esta revolución se conoció como Revolución del Parque, porque se llevó a cabo en el Parque de Artillería, que hoy es una plaza en Buenos Aires muy conocida que se llama Plaza Lavalle. Los revolucionarios fueron derrotados, pero Juárez Celman terminó renunciando 3 meses después, o sea que fue importante esta revolución. Luego de la Revolución del Parque, la Unión Cívica se dividió y Leandro N. Alem fundó junto a otros dirigentes la Unión Cívica Radical, un partido político que existe hasta ahora. Ustedes ven imágenes de la época que están ilustrando lo que yo les estoy contando. La UCR, entre revoluciones y abstenciones. La UCR, como les dije recién, fue fundada en el año 1891 y fue la primera fuerza política moderna del país. Los miembros reclamaban que la Constitución tuviera plena vigencia y además elecciones limpias. Para esto usaron 2 estrategias, la abstención electoral y la intransigencia revolucionaria. ¿Qué era la abstención electoral? Se negaban a participar en las elecciones hasta que no se reforme el sistema de votación. Y la intransigencia revolucionaria es lo que ustedes vieron en la diapositiva anterior. Armaban revoluciones, levantamientos, ¿sí? Y con esas revoluciones estuvieron a punto de derrocar a un presidente. Pero Leandro N. Alem, el fundador, se suicidó. Y Hipólito Yrigoyen, su sobrino, asumió el liderazgo político de la UCR. Ustedes ven una imagen de Leandro N. Alem y de Hipólito Yrigoyen. Otro partido político de la época. Vamos a ver el Partido Socialista. Juan B. Justo fue miembro de esa UCR. En el año 1894, junto a otros políticos, abandonó la UCR y fundó otro partido, el Partido Socialista. ¿Qué querían los socialistas? Los socialistas esperaban que el Congreso apruebe reformas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores. ¿Recuerdan que en la clase anterior estuvimos viendo cómo trabajaba la gente y cómo vivía? Bueno, los socialistas querían que, entre otras cosas, la jornada laboral sea de 8 horas, que haya descanso dominical obligatorio y que se reglamente el trabajo de mujeres y niños. Si bien estos socialistas denunciaban el fraude que hacía el Partido Autonomista y lo rechazaban, igual participaban de las elecciones. ¿Se acuerdan que recién les dije que los radicales no participaban porque ellos decían que siempre había fraude? Ellos apuntaban, los socialistas, a convencer a que los inmigrantes se nacionalicen para que los voten a ellos. Recién en el año 1904
tuvieron un lugar en el Congreso a través de Alfredo Palacios, un diputado que es a quien ustedes ven abajo en la imagen con ese bigote tan particular. El de la imagen de arriba es Juan B. Justo. Bien, y llegó la hora de reformar ese orden conservador. Esa reforma electoral, tan importante porque era el medio para acceder al poder, se dio en el año 1912. El proyecto de reforma aprobado por el Congreso se llamó Ley Sáenz Peña y estableció que el voto iba a ser secreto, universal y obligatorio. Secreto porque nadie podía saber a quién votaba, entonces las presiones estaban liberadas. Universal porque era para todos, no solo para los ricos, y obligatorio porque era obligación votar. Todos los ciudadanos mayores de 18 años podían votar en forma secreta. Pero cuando digo todos los ciudadanos, estoy hablando de los ciudadanos varones, porque las mujeres no teníamos ese derecho. Y también estableció algo muy importante, la lista incompleta, porque el que ganaba las elecciones antes entraba toda la lista a la Cámara de Diputados. A partir de esta ley entraron 2/3, es decir, que dejaron lugar para que ingresen diputados de los que salían segundos. Bien, la presidencia de Irigoyen. En el año 1916 se aplicó la ley electoral. ¿En qué consistía? En la división del Partido Conservador, hizo posible que Hipólito Yrigoyen gane las elecciones, ¿sí? Una vez que se reformó la ley electoral, Hipólito Yrigoyen del radicalismo gana las elecciones. La oposición de ese momento, es decir, el Partido Autonomista, el PAN, contaba con la mayoría de diputados en el Congreso, tenía gobernadores en la provincia y la Corte Suprema de Justicia. Por eso el gobierno de Yrigoyen se vio debilitado. Yrigoyen también afrontó una huelga de estudiantes en Córdoba que terminó con la reforma universitaria que después Yrigoyen terminó apoyando. En el año 1918, una huelga en una fábrica metalúrgica desencadenó los sucesos conocidos como la Semana Trágica, una represión a los trabajadores que terminó con más de 500 muertos. Y también en el año 1921 en Santa Cruz, una huelga de peones conocida como la Patagonia Rebelde, terminó con el fusilamiento de más de 1.500 personas por manos del ejército. Todas estas represiones las llevó a cabo el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Ustedes tienen imágenes de la época de la Semana Trágica a la izquierda de su pantalla y a la derecha de la Patagonia Rebelde. Bien, luego viene la presidencia de Alvear, después de la presidencia de Yrigoyen. En el año 1922, Marcelo T. de Alvear, otro radical, asume la presidencia. Tenía un estilo muy diferente de gobernar Yrigoyen. Él mantuvo buenas relaciones con la oposición y además el gobierno de Alvear transcurrió en un periodo de prosperidad. ¿Se acuerdan que el de Yrigoyen estaba lleno de crisis y la crisis internacional? Entonces, llegaron al país un montón de inversiones extranjeras. Esta vez, en lugar de llegar del lado europeo, llegaron de los Estados Unidos. Se aumentaron los salarios a los trabajadores y esto provocó que el conflicto social disminuya. Segunda presidencia de Yrigoyen. En el año 1928, Yrigoyen triunfa en las elecciones, venciendo a una coalición, es decir, a un agrupamiento de muchos partidos. Al año siguiente de que gana Yrigoyen, se produce la gran crisis o la depresión de 1929. Esta crisis en Estados Unidos también golpeó al país. Cayeron las exportaciones, Argentina no podía vender nada al mundo y resurgió la mala relación con la oposición. Todos estos problemas hicieron que el gobierno de Yrigoyen tambaleara. Comenzó entonces una gran campaña de desprestigio de la figura de Yrigoyen a través de los medios de comunicación. Esta campaña influyó en los votantes y en las elecciones parlamentarias, es decir, las elecciones que se realizaron después para diputados y senadores, la oposición a Yrigoyen obtuvo la mayoría de los votos. Entonces, con el Congreso en manos de la oposición, la crisis, los medios de comunicación en contra, se empieza a generar un clima conspirativo para derrocar al presidente. En septiembre del año 1930, 2 años después de que gana, Yrigoyen pide licencia por enfermedad.
Cuando él estaba de licencia, José Félix Uriburu, al mando del ejército, encabezó un golpe de Estado y entraron con las fuerzas a la Casa Rosada. Irigoyen fue encarcelado y trasladado a la isla Martín García. Es decir, lo llevaron preso a la isla Martín García, que está en Uruguay. 2 años lo tuvieron preso.